Hola chicos, el asunto es continuar sobre las funciones exponenciales y logarítmicas. En este caso vamos a hablar sobre la logarítmica, que vienen siendo las inversas de las exponenciales, que tratamos en el asunto anterior. Funciones logarítmicas es aquella que genéricamente se expresa como y igual al logaritmo de base a de argumento x, siendo a la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta a 1. Nos referimos a a. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. De tal modo que y igual al logaritmo de base de a de x proviene de querer de a la y igual a x. Cuando nosotros cuando queremos despejar la y pasa al otro miembro como una raíz. Pero en este caso, si yo quiero despejar la y, tengo que quitar la base. Y para poder quitar la base de un exponente, aparece la expresión logarítmica. Miren, cuando yo quiero pasar la a para allá donde está la x, coloco logaritmo de a de x. Y así la y queda sola. Entonces, el logaritmo proviene de una potencia al querer despejar la base. Observen que la base se convierte en la base. El exponente de la potencia viene siendo la solución o la respuesta del logaritmo. Y la x es el argumento del logaritmo. La respuesta de la potencia es el argumento del logaritmo. Esto nos va a ayudar para poder resolver logaritmos sin utilizar la calculadora. Es decir, cuando se lo pida de forma por definición. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es cuánto es el resultado de logaritmo de base de 2 de argumento 4. ¿Cómo hago? Bueno, el 2, que es la base, se convierte en la base. La y, que es la respuesta, se coloca como exponente. Y el argumento se coloca como respuesta de la potencia. Ahora, para poder resolver esto, aplicamos ecuaciones exponenciales como la incógnita en el exponente. ¿Qué hacemos? Las dos bases tienen que ser iguales. Entonces 4 se descompone y 4 es 2 elevado a la 2. Como ya tenemos igual, las bases se eliminan y puedo decir que el exponente del primer de aquí es igual al exponente de allá. Y ya sabemos que es 2, que la y vale 2. Es decir, cuando el logaritmo de base 2 de argumento 4, este resultado da 2, perdón. El logaritmo de base 2 de argumento 4 es 2, porque es el valor de la y. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo quiero saber cuánto es el logaritmo de base 3 de argumento 27. Para saber cuánto es todo esto, es decir, la y, lo transformo en potencia. ¿Cómo? El 3, que es la base, se convierte en la base. La respuesta del logaritmo se coloca como exponente. Y el argumento del logaritmo se coloca como respuesta de la potencia. Observe que lo que está en negro lo coloqué aquí en negro, lo que está en rojo pasa a ser lo rojo, y lo que está en azul pasa a ser aquí lo que estaba en azul. Ahora, el 27 lo voy a transformar en potencia, y eso me da 3 a la 3. Ahí ya puedo eliminar las bases, y digo que y vale 3. Es decir, que el logaritmo de base 3 de 27 es 3, porque la y dio 3. Estos dos procesos nos lo vamos a hacer cuando me pidan calcular el logaritmo por definición. Es decir, sin utilizar calculadora. Me tienen que hacer este procedimiento. Vamos a calcular otros ejercicios por definición aplicando esto. Cómo transformar de logaritmo a potencia. Entonces, tengo y es igual al logaritmo de base 3 de argumento 1 a la 27. Quiero saber cuánto es todo esto, porque es lo que quiero, la incógnita y. Entonces, lo convierto en potencia. ¿Cómo? El 3 pasa a ser potencia.
la respuesta del logaritmo pasa a ser exponente y el argumento pasa a ser la respuesta. Luego, tenemos que ubicar que estas dos potencias, que las bases sean iguales. Entonces 27 lo convierto en potencia y eso es 3 elevado a la 3. Pero quiero que las potencias se puedan eliminar, entonces este 3 tengo que subirlo. Y ya recuerden que para poderlo subir aplicamos la propiedad de la inversa. El exponente que está positivo pasa a ser negativo. Ahí está. El 3 elevado a la 3 subió, pero el exponente 3 se convierte en negativo. ¿Y qué ocurre con el 1? El 1 pasa a ser el denominador y no se coloca. Ahora, como ya tenemos las bases iguales, las eliminamos y queda y es igual a menos 3. ¿Qué significa eso? Que el logaritmo de 3 de argumento 1 a la 27 resulta menos 3. Vamos a hacer un cuarto ejercicio. Logaritmo de base de un cuarto de argumento 2 a la raíz de 2. Quiero saber cuánto es eso. Ese es el valor de la y. Lo que quiero saber cuánto da todo eso. Pues como lo estamos haciendo por definición, lo convertimos en potencia. Un cuarto va a estar elevado a la y eso va a ser igual a lo que era el argumento, 2 raíz de 2. Tenemos que transformar todo esto de modo que las bases sean iguales. Es decir, vamos a resolver una ecuación exponencial. Entonces, 4 es 2 a la 2. Aquí está. Y raíz de 2 es 2 elevado a la 1 medio. ¿Dónde sale este 1? Porque el exponente aquí que está dentro del 2 es 1. ¿Y de dónde sale este 2? Del índice que valía 2. Y este que está aquí adelante se deja igual. Ahora, aquí como hay dos bases iguales se unen. Sin embargo, como estaba en el denominador, al subir su exponente cambia a negativo. Y esto 2 queda 3 medios. ¿De dónde sale este 3 medios? Aquí se supone que este 2 tiene un 1. 1 más 1 medio son 3 medios. Se hace el método directo, el que se hace en cruz. Y así da 3 medios. Ahora tengo que multiplicar menos 2 por y. Y eso me da menos 2y. Y es igual a 3 medios. Ahora, como tenemos las bases iguales, las eliminamos. Y me queda que menos 2y es igual a 3 medios. Este menos 2 está multiplicando la y, pasa a dividir. Y ahora se hace la doble C. 2 por 2 y 3. Aquí se supone que hay un 1, 3 por 1. Y eso me queda menos 3 cuartos. Porque 2 por 2 da 4. Y ahí tengo el valor de la y, de ese logaritmo. Ahora vamos a calcular el valor de la incógnita. Ahora no va a ser y, sino la que nos colocan aquí. Por ejemplo, ya nos dicen que donde iba y, es decir, todo este logaritmo da 6. ¿Cuánto es el logaritmo de base 2? Quiero saber cuánto es el argumento, que en este caso aquí está la incógnita. Bueno, lo transformo en potencia para que me quede una ecuación exponencial. Observen, el 2, que es la base, se convierte en base. El resultado se convierte en exponente y el argumento se transforma en la respuesta de esta potencia. Ahora, para saber cuánto vale la x, lo único que hay que resolver es 2 elevado a la 6. Y 2 elevado a la 6 es 64. Y ya consigo el valor de la x. Listo, x vale 64. Para que dé 6, logaritmo de 2, tiene que, donde está la x, tiene que haber un 64. Para que dé 6. Acá, 1 es igual al logaritmo de base 2 de argumento x al cuadrado menos x. Quiero saber cuánto valen las x. Como está al cuadrado, vamos a imaginarnos que nos van a dar dos respuestas. Entonces lo transformo a potencia. Este 2 pasa como base. La respuesta pasa como exponente. Y el argumento pasa como respuesta. Observen que 2 a la 1 es 2. Y ahora estos dos no se pueden agrupar, pero podemos pasarlo al primer miembro. Y nos queda, este que estaba positivo pasa a negativo, y este que estaba negativo pasa a positivo. Y el 2 queda igual, positivo. Y eso lo igualo a 0 porque aquí en este miembro no queda nada, porque los dos lo pasamos acá.
Ahora observen que nos queda una ecuación de segundo grado. Aplicamos la fórmula general, sacamos los valores, A es menos 1, B es 1 y C es 2. Aplicamos la ecuación de segundo grado y sustituimos. Donde va B coloco más 1 y coloco el signo menos que está en la fórmula. Más 1 al cuadrado, menos 4 por la que es menos 1 por C que es 2. Todo eso es 2 por A que es menos 1. Resuelvo, más por menos es menos, 1 al cuadrado es 1, menos por menos es más, y 4 por 2 es 8, 2 por menos 1 es menos 2. Observamos que dentro de la raíz nos da 9, porque 8 más 1 es 9. Resolvemos lo que está dentro de la raíz, queda 3. Y ahí tenemos dos valores, uno con el positivo y el otro con el negativo. El primero nos da menos 1 y el segundo nos da más 2. Observen como la incógnita estaba elevada a la 2, eso nos iba a dar que tenemos que buscar dos valores. Y para concluir, vamos a hacer estos dos ejercicios. Quiero saber cuánto es el valor de la incógnita. En este caso aparece tanto en la respuesta 6x menos 2 como en el argumento. Pero vamos a transformarlo a una ecuación exponencial. ¿Cómo? Bueno, el exponente, la base se convierte en base. La respuesta se coloca en exponente y el argumento se coloca como respuesta. Observen que para poder igualar los exponentes, las bases tienen que ser iguales. Entonces 16 lo descompongo. 16 es 2 a la 4. Y luego multiplico el 4 por la x. Y me da 4x. Ahora, como las bases están iguales, todo el primer miembro lo dejo igual, porque no había nada que hacer. Se elimina y me queda que 6x menos 2 es igual a 4x. Como estos son términos semejantes, los 1, pero este que estaba sumando pasa para acá a restar. Y el 2 que estaba sumando, restando, pasó para acá a sumar. Al reducir 6 menos 4 me queda 2. Y eso es igual a más 2. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y eso me da 1. Para finalizar, quiero saber cuánto vale la x que está dentro del argumento. Lo transformo en una ecuación exponencial o una potencia. ¿Cómo? La base se eleva a la 4. La base se eleva a la respuesta que está. Y el argumento va a ser la respuesta. Entonces, para saber cuánto vale la x, debo resolver esto. Recuerden que esta raíz se convierte en 2 elevado a 1 medio. 1 más 1 medio ya sabemos que es 3 medios. Y se multiplica 4 por 3 medios. 4 por 3 me da 12. Y 12 entre 2 me da 6. ¿Y cuánto es 2 elevado a 6? 64. Vuelvo y repito. Esta raíz la transformé en potencia. Tiene exponente 1 y el índice es 2, 1 medio. 1 medio y 1, porque esta base tiene exponente 1, se suman 1 más 1 medio, porque las bases se están multiplicando, los exponentes se suman y me da 3 medios. ¿Y cómo consigo este 3 medios? Aplicando el método directo. Ahora, luego, 4 se multiplica por 3 medios, es decir, 4 por 3, 12. Y 12 se divide entre este 2, da 6. Y 2 elevado a la 6 es 64.